En 2022, Pilar Jiménez se enfrentó al final de su mundo en Villanueva de la Sierra, un pequeño pueblo de Castilla y León anclado en el tiempo. A sus 68 años, tras una vida entera dedicada a limpiar en silencio los suelos de la iglesia parroquial, recibió un aviso de desalojo. El nuevo párroco, con el apoyo de las familias más influyentes, había decidido que su presencia, su mera existencia en la pequeña y húmeda habitación anexa al templo, era un vestigio de una pobreza que ya no encajaba con la imagen que querían proyectar. No era solo un trabajo o un techo, era el único lugar que había conocido desde que nació, un legado de servicio silencioso heredado de su madre. Durante 47 años, su vida había sido un laberinto de soledad, de gestos de caridad humillantes y de una fe inquebrantable que paradójicamente la mantenía atada a su propia invisibilidad. Se levantaba antes del amanecer para que los bancos de roble brillaran, para que el olor a cera e incienso recibiera a los fieles que luego pasarían a su lado sin verla. Su recompensa era una asignación miserable y las sobras de comida que doña Carmen de la Fuente, la matriarca del pueblo, le entregaba cada domingo como un espectáculo de piedad. Hasta que un abogado de la ciudad, con un maletín de cuero y un testamento de hacía 50 años, apareció buscando su nombre y cambió todo. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo parece empujar hacia atrás con cada paso? Antes de contarte cómo un gesto improbable, sellado en un papel olvidado, abrió la única puerta que aún le quedaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no vas a querer perderte la secuencia de decisiones que transformó esta vida. El conflicto de Pilar no era nuevo, pero la llegada del padre Javier lo había vuelto terminal. Él era un hombre joven, ambicioso, con planes de modernizar no solo la liturgia, sino la gestión entera de la parroquia. Quería un nuevo retablo dorado, donaciones de empresas, una imagen de prosperidad que atrajera a visitantes. Y en ese plan, Pilar era una pieza discordante. Representaba la caridad anticuada, la dependencia, la misma pobreza de la que él predicaba que había que escapar. Su plan era sencillo y, a sus ojos, eficiente. Contratar una empresa de limpieza profesional de Salamanca que traería sus propias máquinas y uniformes y convertir la habitación de Pilar en un pequeño almacén para los ornamentos litúrgicos. La decisión fue respaldada por unanimidad en el Consejo Parroquial, liderada por la propia doña Carmen, quien vio la oportunidad de afianzar su alianza con el nuevo párroco. Para ellos, no estaban desahuciando a una mujer, estaban optimizando un recurso, eliminando una ineficiencia. La humanidad de Pilar, sus décadas de servicio, su rostro marcado por la devoción y el cansancio, simplemente no figuraban en la ecuación. La vida de Pilar se regía por un ritual inmutable, una coreografía de gestos repetidos al infinito que comenzaba mucho antes de que el sol se asomara por las cumbres de la sierra. A las 5 de la mañana, el frío de la piedra se colaba por las rendijas de su pequeño cuarto, un espacio de apenas 10 metros cuadrados, con una cama estrecha, una pequeña estufa de leña y un crucifijo que su madre había colgado en la pared. El olor a humedad y a cera vieja era el perfume constante de su existencia. Sus manos, deformadas por la artrosis y el trabajo incesante, se movían con una eficiencia aprendida a lo largo de 5 décadas. Primero barría el polvo de la noche anterior, un manto fino que cubría los bancos de madera noble y las baldosas de mármol desgastado. Luego, con un cubo de agua fría y jabón, fregaba cada centímetro del suelo, de rodillas, con un paño que había sido remendado incontables veces. Conocía cada grieta, cada mancha, cada rincón donde el polvo se acumulaba con más insistencia. Este trabajo no era una carga para ella, sino un acto de fe, una conversación silenciosa con un Dios que parecía ser el único que la escuchaba. Mientras pulía la plata de los candelabros o limpiaba el confesionario, sus pensamientos vagaban por los rostros de la gente del pueblo. Los niños que había visto crecer, los ancianos a los que había visto morir, las familias cuya historia se había desarrollado ante sus ojos, siempre desde la distancia, siempre desde la sombra. Su interacción con esa misma comunidad era un dolor sordo y constante, una herida que nunca terminaba de cicatrizar. El momento más visible de su semana era también el más humillante. Cada domingo, después de la misa mayor, doña Carmen de la Fuente se acercaba a ella con una cesta de mimbre. Lo hacía en el atrio, a la vista de todos, con una sonrisa que mezclaba compasión y superioridad. «Toma, Pilar, para que no te falte de nada», decía en voz alta, entregándole las sobras del asado del sábado, un trozo de pan duro y alguna fruta magullada. La gente asentía, comentando en susurros la gran generosidad de doña Carmen, reforzando su estatus de benefactora del pueblo.
Pilar aceptaba la cesta con una inclinación de cabeza y un Dios se lo pague, apenas audible, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Era una actuación semanal que la reducía a un mero objeto de caridad, borrando su identidad y su dignidad. El único que rompía ese patrón de desdén era Daniel, el monaguillo de 12 años. A escondidas, cuando nadie miraba, el chico se acercaba y le ofrecía la mitad de su bocadillo de chorizo. «Toma, Pilar, este está bueno de verdad», le decía con una sonrisa cómplice. No había pena en sus ojos, solo un respeto genuino que para Pilar valía más que todo el oro del altar. Esos pequeños gestos eran el único anclaje que la mantenía conectada a una humanidad que el resto del pueblo parecía haberle negado. Cuando el padre Javier le comunicó su decisión, no lo hizo con la delicadeza que se le supondría a un hombre de fe, sino con la frialdad de un gerente notificando un despido. La llamó a la sacristía después de la misa de un martes, un día gris y lluvioso que parecía reflejar el estado de su alma. Pilar entró con las manos entrelazadas, nerviosa, intuyendo que algo no iba bien. El párroco, de pie detrás de su escritorio de roble, ni siquiera la invitó a sentarse. Le explicó, con un lenguaje lleno de eufemismos como reestructuración de servicios y optimización de espacios, que la parroquia ya no podía mantener su puesto. Le dijo que la empresa de limpieza traería un nuevo estándar de higiene y que su habitación era necesaria para fines pastorales. Le dio un plazo de 30 días para abandonar el lugar. Pilar, con la voz temblorosa, intentó apelar a su historia, a la memoria de su madre, a sus décadas de servicio ininterrumpido. «¿Y a dónde voy a ir, padre?», preguntó, con una angustia que apenas podía contener. La respuesta del padre Javier fue un muro de indiferencia. Le sugirió que contactara con los servicios sociales de la capital, que quizás allí podrían encontrarle un sitio en algún albergue. La conversación no duró más de 5 minutos. Pilar salió de la sacristía sintiendo que el suelo de la iglesia, ese que había pulido con sus propias manos durante toda su vida, se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor, a los santos de madera, al altar, y por primera vez en su vida se sintió completamente sola en la casa de Dios. Los días que siguieron a la notificación se convirtieron en una tortura silenciosa. Pilar continuaba con su rutina, pero cada gesto estaba impregnado de una profunda sensación de pérdida. Barrer el suelo ya no era un acto de devoción, sino el preludio de una despedida. Cada vez que pulía la barandilla del púlpito, recordaba las homilías del antiguo párroco, don Manuel, un hombre bondadoso que siempre tenía una palabra amable para ella. Al limpiar el polvo de la pila bautismal, veía los rostros de los niños que había visto bautizar y que ahora, ya adultos, la ignoraban por la calle. El peso de los recuerdos se hacía insoportable. Por las noches, en la soledad de su cuarto, comenzaba a empaquetar su vida en una vieja maleta de cartón. No tenía mucho: la fotografía en blanco y negro de sus padres, el rosario de cuentas de madera de su madre, un par de vestidos gastados y un libro de oraciones con las páginas amarillentas. Cada objeto era un ancla a un pasado que estaba a punto de ser borrado. La ansiedad le robaba el sueño y pasaba las horas mirando por la pequeña ventana, observando la silueta de la iglesia recortada contra el cielo estrellado, preguntándose qué sería de ella. El pueblo entero conocía la noticia, pero nadie se acercó a ofrecerle ayuda o consuelo. El silencio de la comunidad era tan ensordecedor como la fría decisión del párroco. La fecha de la fiesta del patrón del pueblo se acercaba, y con ella su último día en el único hogar que había conocido. La noticia de su desahucio se extendió por Villanueva de la Sierra no como un rumor, sino como una sentencia dictada en la plaza pública. Las miradas que antes la ignoraban ahora la atravesaban con una mezcla de lástima y juicio, como si su inminente desgracia fuera una mancha que pudiera contagiarse. El silencio que la había acompañado durante toda su vida se transformó en un arma. Las mujeres dejaban de hablar cuando ella pasaba por la fuente, los hombres apartaban la vista en la taberna, e incluso los niños, que antes correteaban a su alrededor sin verla, ahora se detenían y la susurraban. Doña Carmen, en sus tertulias vespertinas en el soportal del ayuntamiento, se había encargado de tejer la narrativa oficial. La decisión del padre Javier era un acto de modernidad necesario, un paso adelante para el pueblo. Insinuaba que Pilar se había vuelto una carga, que se había dejado estar, y que un albergue en la ciudad sería en realidad lo mejor para ella. Cada una de estas palabras, repetidas y adornadas por otras bocas,
llegaba a los oídos de Pilar como pequeñas piedras lanzadas contra su dignidad. Cada salida de la iglesia para comprar un poco de pan se convirtió en un calvario. El peso de la vergüenza era tan físico que encorvaba aún más la espalda. La proximidad de la fiesta del patrón, que siempre había sido un motivo de discreta alegría para ella, ahora se cernía sobre su cabeza como el filo de una guillotina. Sería su última celebración en el pueblo, el último acto de una vida que estaba a punto de ser borrada del paisaje. El pánico tenía una textura física, un sabor a metal en la boca que no la abandonaba ni de día ni de noche. La desesperación le empujó a buscar una ayuda que sabía en el fondo de su corazón que no llegaría. Una mañana, con las manos temblorosas y el vestido de los domingos puesto, se armó de valor y fue a ver al alcalde. El hombre, con un bigote espeso y lealtades bien definidas hacia las familias pudientes, la recibió con una cordialidad evasiva. Escuchó su historia asintiendo con la cabeza, le ofreció un vaso de agua y finalmente le dijo lo mismo que el padre Javier, que sus competencias eran limitadas, que esos asuntos los llevaban los servicios sociales de la capital y que lo mejor era que pidiera una cita allí. La despidió con una palmada en el hombro que pretendía ser de consuelo, pero que se sintió como un empujón hacia el abismo. Pilar hizo cuentas esa noche a la luz de una vela. Sus ahorros de toda una vida, guardados en una vieja lata de galletas bajo el colchón, apenas sumaban 200 euros. Los 40 euros mensuales que recibía de la parroquia y que ahora dejaría de percibir, no daban para nada más que el pan, el aceite y alguna verdura. Alquilar una habitación en Salamanca era un sueño imposible. El agotamiento ya no era el de un cuerpo cansado por el trabajo, sino el de un espíritu al borde del colapso. Un temblor persistente se había instalado en sus manos, dificultándole incluso enhebrar una aguja para remendar sus medias. Se miraba en el pequeño espejo astillado de su cuarto y veía el rostro de una extraña, una mujer a la que la vida le había arrebatado hasta el derecho a existir en silencio. El día de la fiesta del patrón, el olor a incienso y a cera de abeja era más denso que nunca. La iglesia estaba abarrotada, un mar de rostros que Pilar conocía de toda la vida, pero que nunca la habían mirado de verdad. Ella ocupaba su lugar de siempre, de pie junto a la pesada puerta de roble, una centinela invisible en el que sería su último servicio. La certeza de ese final se le había instalado en los huesos, como el frío húmedo de los muros de piedra. Observaba al padre Javier, resplandeciente con su casulla bordada en hilo de oro, mientras pronunciaba un sermón elocuente sobre la caridad y el espíritu de comunidad. La ironía era tan afilada que se sentía como un golpe físico. En los primeros bancos, doña Carmen y su familia escuchaban con rostros que eran máscaras de piadosa devoción, los mismos rostros que habían sellado su destino sin un ápice de duda. La mirada de Pilar se deslizó por la congregación, por aquellos que habían sido testigos mudos de su vida en los márgenes. Una profunda sensación de desapego la invadió. Ya era un fantasma en aquel lugar. Su pequeño hatillo, con todas sus posesiones terrenales, estaba escondido tras una cortina en su cuarto, listo para una partida sin destino. Escuchaba las palabras del sacerdote sobre la infinita misericordia de Dios y se preguntaba si la misericordia tendría un precio, si estaría reservada únicamente para aquellos que podían permitirse hacer generosas donaciones. La celebración se sentía como un funeral, y ella era la difunta, obligada a presenciar su propio entierro. Fue entonces, justo cuando el padre Javier alzaba las manos para la bendición final, cuando la pesada puerta principal de la iglesia se abrió con un crujido que rasgó el silencio sagrado. Un hombre se recortó en el umbral, una silueta oscura contra el sol radiante de la mañana. No era del pueblo. Su traje, de una lana oscura y bien cortada, hablaba de la ciudad, de despachos con escritorios pulidos y documentos importantes. Sus zapatos brillaban como espejos, un contraste brutal con el cuero gastado y polvoriento de los hombres locales. En una mano portaba un maletín de cuero desgastado. Su presencia era una anomalía, una intrusión en su mundo herméticamente sellado. Un murmullo recorrió los bancos. Las cabezas se giraron, primero con curiosidad, luego con suspicacia. ¿Quién era aquel forastero? ¿Qué asunto podía traerle a Villanueva de la Sierra en su día más sagrado? El hombre entró, dejando que la puerta se cerrara suavemente tras él, sus ojos escaneando a la multitud con una mirada tranquila y metódica.
No prestó atención ni al altar ni al sacerdote, que se había quedado inmóvil, con la bendición suspendida en el aire. Su búsqueda parecía específica, deliberada. Buscaba a alguien. Pilar sintió un extraño e inexplicable temblor recorrerla. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, y ella apartó la vista rápidamente, con el corazón golpeándole las costillas con una mezcla de miedo y un sentimiento que no había experimentado en décadas. Expectación. El señor Casares, pues así se llamaba el abogado, esperó con una paciencia que parecía casi antinatural en medio de la tensión que había llenado la iglesia. Se mantuvo de pie en la parte trasera, sin moverse, mientras el padre Javier, visiblemente irritado por la interrupción, concluía la misa a toda prisa, saltándose parte de la letanía final. Las palabras de la bendición sonaron forzadas, huecas. En cuanto pronunció él, «Podéis ir en paz», un murmullo colectivo llenó el espacio, pero nadie se movió. La curiosidad había vencido a la devoción. Todos los ojos estaban fijos en el forastero, que ahora avanzaba lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio expectante. Ignoró por completo al padre Javier, que lo miraba con el ceño fruncido desde el altar, y se detuvo justo delante del primer banco, donde doña Carmen de la Fuente lo observaba con una mezcla de altivez y recelo. El hombre se aclaró la garganta, y su voz, clara y firme, resonó en la acústica perfecta de la nave. «Disculpen la interrupción en un día tan señalado», comenzó, su tono cortés pero innegociable. «Mi nombre es Alejandro Casares y vengo de Salamanca. Estoy buscando a una persona». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara, mientras su mirada recorría de nuevo a la congregación, esta vez deteniéndose deliberadamente en los rostros de los más poderosos del pueblo. El silencio se hizo aún más denso, cargado de preguntas no formuladas. ¿A quién podría buscar un abogado de la ciudad en un lugar como Villanueva? Las familias importantes se miraron entre sí, especulando en susurros. Quizás era por una herencia lejana, una disputa de tierras que se creía olvidada. Doña Carmen se enderezó en su asiento, casi esperando que su nombre fuera pronunciado, como si cualquier asunto de importancia en el pueblo debía pasar inevitablemente por ella. El padre Javier dio un paso adelante, dispuesto a tomar el control de la situación. «Señor, sea lo que sea que le traiga por aquí, le ruego que espere fuera. Este es un lugar sagrado y un momento de celebración para nuestra comunidad», dijo con un tono que intentaba ser autoritario. El señor Casares ni siquiera se giró para mirarlo. Su atención estaba en otra parte. Con una calma exasperante continuó. «Busco a una señora llamada Pilar. Pilar Jiménez». El nombre cayó en la iglesia como una piedra en un estanque en calma. Un jadeo colectivo, casi imperceptible, recorrió la sala. No era el nombre de una terrateniente, ni el de una matriarca. Era el nombre de la mujer invisible, la que limpiaba el suelo, la que vivía de la caridad. Cientos de cabezas se giraron al unísono, como un solo organismo, hacia el fondo de la iglesia, hacia la sombra junto a la puerta donde Pilar se había quedado petrificada, con el corazón detenido en el pecho. Para Pilar, escuchar su propio nombre pronunciado con tanta claridad y autoridad en el centro de la iglesia fue una experiencia sísmica. Durante 68 años, su nombre había sido un susurro, una nota a pie de página en la historia del pueblo, algo que se decía con lástima, o más a menudo, no se decía en absoluto. Y ahora, este hombre, este extraño con ojos serios y un traje caro, lo había proclamado como si fuera el de una reina. Se sintió expuesta, como si un foco de luz cegadora la hubiera encontrado en su rincón oscuro. El peso de todas esas miradas, las mismas que la habían ignorado durante décadas, ahora la taladraba, la escudriñaba, la juzgaba. El pánico se apoderó de ella. Había hecho algo mal. Era una deuda olvidada de sus padres, un error del pasado que venía a reclamarla. Su primer instinto fue encogerse, desaparecer entre las sombras, pero sus pies parecían clavados en las baldosas de piedra que conocía tan bien. Fue Daniel, el joven monaguillo, quien rompió el hechizo. Desde su lugar cerca del altar, la miró directamente y le dedicó una pequeña y alentadora inclinación de cabeza. Ese simple gesto, un reconocimiento de su humanidad en medio de la conmoción general, le dio a Pilar la fuerza que necesitaba. Lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía, dio un paso al frente, saliendo de la penumbra. La reacción de la élite del pueblo fue una mezcla de confusión y desdén. Doña Carmen soltó un bufido casi inaudible, un sonido de pura incredulidad. Pilar. ¿Qué asunto de importancia podría tener nadie con la mujer de la limpieza? La idea era tan absurda que rozaba lo cómico. Intercambió una mirada con sus hijas, una comunicación silenciosa que transmitía su desaprobación. El padre Javier, por su parte, parecía genuinamente desconcertado. Su plan de modernización estaba a punto de culminar, y esta interrupción era, en el mejor de los casos, un inconveniente molesto. Se acercó al abogado, bajando la voz a un susurro conspirador.
Señor Casáez, debe haber un error. Pilar Jiménez es una empleada de la parroquia, una mujer sencilla. Cualquier asunto que tenga con ella puede tratarlo conmigo, dijo, intentando reafirmar su autoridad y al mismo tiempo proteger el orden establecido. Quería despachar al abogado y a Pilar lo más rápido posible, para que la celebración pudiera continuar y su control sobre la narrativa del pueblo no se viera amenazado. Pero el señor Casares no se dejó intimidar. Se giró hacia el sacerdote por primera vez, y su mirada era fría como el acero. No, padre, no hay ningún error, respondió, su voz volviendo a elevarse para que todos pudieran oírla. El asunto que me trae aquí es estrictamente con la señora Jiménez, y es de carácter privado y urgente. En ese instante, algo fundamental se quebró en la estructura invisible que gobernaba Villanueva de la Sierra. La dinámica de poder, tan sólida y predecible durante generaciones, se había invertido en cuestión de minutos. Pilar, la mujer que estaba a punto de ser desalojada y borrada del mapa, se había convertido en el centro de un misterio que tenía a todo el pueblo en vilo. Ya no era un objeto de caridad o una figura digna de lástima. Era una persona con un nombre. Una persona a la que un abogado de la ciudad había venido a buscar personalmente, interrumpiendo la misa más importante del año. El miedo inicial de Pilar comenzó a retroceder, reemplazado por una extraña calma. Por primera vez en su vida, no se sentía sola en esa iglesia. La presencia del señor Casares, su insistencia en hablar con ella y solo con ella, era un escudo. La pregunta que había atormentado sus noches de insomnio, ¿y a dónde voy a ir?, fue reemplazada por una nueva, mucho más poderosa. ¿Por qué estoy aquí? La humillación silenciosa que la había acompañado durante toda su vida comenzaba a disiparse, y en su lugar nacía una frágil, temblorosa chispa de esperanza. No sabía qué contenía ese maletín de cuero, ni qué secreto del pasado había venido a buscarla, pero por primera vez sentía que su historia no había terminado. De hecho, quizás estaba a punto de empezar. El señor Casares se dirigió a Pilar con una deferencia que ella no había experimentado en toda su vida. Su voz, aunque firme, era suave, desprovista de la condescendencia a la que estaba acostumbrada. «Señora Jiménez, le ruego me disculpe por la intrusión. ¿Sería posible que habláramos en un lugar más privado?» Antes de que Pilar pudiera articular una respuesta, el padre Javier se interpuso, su rostro una máscara de autoridad ultrajada. «Cualquier asunto que concierna a esta parroquia se tratará en mi despacho, en la sacristía», sentenció, intentando recuperar el control. Pero el abogado ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en Pilar. «Prefiero hablar con la señora Jiménez en su propia casa, si no le importa», replicó con una calma que desarmó por completo al sacerdote. La sugerencia flotó en el aire, cargada de una ironía devastadora. Su casa. La palabra resonó en la iglesia, obligando a todos a visualizar el cuartucho húmedo y olvidado donde ella vivía. Pilar, todavía en un estado de shock, simplemente asintió. La procesión que siguió fue surrealista. El abogado de la ciudad, con su maletín de cuero, caminando con paso decidido por el pasillo central, seguido por la anciana de la limpieza, mientras un centenar de feligreses los observaba en un silencio sepulcral. El sonido de sus pasos sobre las baldosas de piedra fue el único ruido que rompió el hechizo. Al pasar junto a doña Carmen, Pilar no se atrevió a levantar la vista, pero pudo sentir el calor de su furia, una rabia gélida que prometía consecuencias. El cuarto de Pilar era exactamente como todos imaginaban, pero verlo a través de los ojos de un extraño lo hacía parecer aún más desolador. Las paredes de piedra rezumaban una humedad perpetua, y el aire estaba impregnado de un olor a leña fría y a ropa guardada durante mucho tiempo. Una cama estrecha con una manta raída, una pequeña mesa con una silla coja y una estufa de hierro oxidado constituían todo el mobiliario. El señor Casares entró sin mostrar ninguna reacción. Su profesionalismo era un escudo contra cualquier juicio o compasión. Le ofreció la única silla a Pilar, mientras él permanecía de pie, colocando su maletín sobre la mesa con un cuidado meticuloso. Los chasquidos de los cierres metálicos al abrirse sonaron como disparos en el silencio opresivo. De dentro extrajo una carpeta de cartón grueso, atada con una cinta de tela descolorida. «Señora Jiménez», comenzó, su tono ahora más confidencial, «vengo en representación de los albaceas del testamento de don Julián de la Vega y Salazar». Pilar parpadeó. Recordaba a don Julián, el antiguo terrateniente que había financiado la última gran reforma de la iglesia hace más de 50 años. Era un hombre anciano y amable que a veces se detenía a hablar con su madre mientras barría el atrio,
un fantasma de un pasado lejano. «Don Julián», susurró ella, su voz apenas un hilo. El abogado asintió, abriendo la carpeta y extrayendo un documento amarillento, sellado con lacre rojo. Así es, y en su testamento dejó una cláusula muy específica, una que solo entraría en vigor tras el fallecimiento de su último descendiente directo, hecho que ocurrió hace 36 días. La primera lección de Pilar fue aprender a escuchar. Durante casi 70 años, su papel había sido el de permanecer en silencio, absorber las órdenes, las humillaciones y la caridad condescendiente sin emitir una queja. Ahora, sentada en su silla desvencidada, se vio obligada a asimilar un torrente de información que desafiaba la lógica de su mundo. El señor Casares, con una paciencia infinita, le explicó los términos del testamento. Don Julián, un hombre profundamente religioso pero desencantado con la vanidad de las instituciones, había observado durante años la devoción silenciosa y el trabajo incansable de la madre de Pilar, y más tarde de la propia Pilar. Como un acto de fe personal y una corrección poética a la hipocresía que veía a su alrededor, había incluido una disposición secreta en sus últimas voluntades. Le leía fragmentos del documento, y las palabras, escritas en un lenguaje legalista y arcaico, sonaban como un conjuro de otro tiempo. Hablaban de servicio fiel e inquebrantable, de dignidad en la humildad y, finalmente, de la transferencia de la propiedad. Pilar no lloró, no gritó, se quedó inmóvil, sus manos artríticas apretando con fuerza el borde de la silla. La revelación no llegó como una explosión de alegría, sino como un peso abrumador, una responsabilidad tan inmensa que amenazaba con aplastarla. Era dueña de la iglesia, del edificio, de los terrenos, de los muros que la habían visto nacer y que estaban a punto de expulsarla. La magnitud de la idea era tan vasta, tan imposible, que su mente se negaba a aceptarla por completo. Era como si le dijeran que podía sostener el sol en sus manos. Su primera reacción, nacida de una vida de sumisión, fue el rechazo. «No puede ser», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Esto es un error. Yo no soy nadie, solo limpio el suelo». Fue la primera vez que el señor Casares mostró una emoción. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Señora Jiménez, la ley no se preocupa por si uno es alguien o nadie. Se preocupa por lo que está escrito y debidamente notariado. Y lo que está escrito aquí es inequívoco. Le entregó una copia del testamento y de las escrituras de la propiedad, documentos nítidos y modernos que daban una forma tangible a esa increíble verdad. Este fue su segundo aprendizaje, el poder del papel. Durante toda su vida, su existencia no había dejado rastro documental, salvo una partida de nacimiento y un carné de identidad gastado. Ahora tenía en sus manos papeles que redefinían su lugar en el mundo, que le otorgaban un poder que ni doña Carmen ni el padre Javier podrían haber soñado. Sin embargo, con este poder llegó el primer obstáculo real. El abogado le explicó con calma que, aunque la ley estaba de su lado, el proceso no sería sencillo. La diócesis, el ayuntamiento y las familias influyentes del pueblo no cederían el control sin luchar. Intentarían impugnar el testamento, la declararían incompetente, la acusarían de fraude. La batalla legal sería larga, costosa y agotadora. La puerta que se había abierto ante ella no conducía a un jardín, sino a un campo de batalla. Y ella, que nunca había luchado por nada, tendría que aprender a ser una guerrera. El primer movimiento no fue de Pilar, sino de sus adversarios. Apenas una hora después de que el señor Casares abandonara el pueblo, prometiendo volver en 2 días con una estrategia inicial, el padre Javier y el alcalde se presentaron en su puerta. No llamaron, simplemente entraron, llenando el pequeño espacio con su presencia imponente y su aire de autoridad ofendida. El sacerdote adoptó un tono paternalista y amenazador. Le habló de la complejidad de los asuntos legales, de abogados sin escrúpulos que engañaban a personas mayores y vulnerables. Le sugirió que todo era un malentendido, una estafa, y que lo más sensato era que firmara un documento que casualmente traía consigo, renunciando a cualquier reclamación absurda a cambio de una pequeña gratificación y la promesa de ayudarla a encontrar un lugar en un asilo de la ciudad. Era una mezcla de chantaje emocional y coacción legal. Pilar sintió que el viejo pánico volvía a atenazarla. La habitación parecía encogerse, las paredes se cerraban sobre ella. Sus instintos, afilados por décadas de supervivencia, le gritaban que cediera, que firmara el papel y pusiera fin a esa pesadilla. Era el camino fácil, el que siempre había conocido. Pero entonces recordó la mirada del señor Casares, el peso de los documentos en su regazo,
y sobre todo, la sonrisa cómplice de Daniel, el monaguillo. Por primera vez en su vida, la perspectiva de rendirse le dolió más que la de luchar. Este fue su tercer y más crucial aprendizaje, el poder de la palabra no. Con una voz que temblaba pero que no se quebró, miró directamente a los dos hombres más poderosos del pueblo y pronunció la palabra que nunca antes se había atrevido a usar, no. No dio explicaciones, no intentó justificarse, simplemente no. El impacto de esa única sílaba fue más potente que cualquier discurso. El alcalde y el sacerdote se quedaron sin palabras, desconcertados. No estaban preparados para la resistencia. Esperaban lágrimas, miedo, sumisión, no una negativa rotunda y tranquila. Se miraron el uno al otro y luego a ella, como si la vieran por primera vez. Vieron a una mujer que, aunque físicamente frágil, poseía una nueva e incomprensible fortaleza. Se marcharon farfullando amenazas veladas sobre las consecuencias, pero su autoridad se había resquebrajado. Cuando la puerta se cerró, Pilar se quedó sola, temblando, pero no de miedo, sino de una extraña y nueva energía. Había descubierto que su voz, por muy pequeña que fuera, tenía peso. La cascada de intentos y fracasos apenas comenzaba, pero esa noche, en la soledad de su cuarto, Pilar entendió que ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba aprendiendo a vivir. Comenzó a estudiar los papeles que el abogado le había dejado, no con la comprensión de un jurista, sino con la determinación de quien defiende su único y recién descubierto hogar. Cada cláusula que descifraba, cada término que buscaba en un viejo diccionario, era un ladrillo más en la reconstrucción de su propia dignidad. Con la ayuda del señor Casares, que se comunicaba con ella a través del único teléfono público del pueblo, Pilar comenzó a dar pequeños pasos calculados. Su primera tarea fue abrir una cuenta bancaria a su nombre en la sucursal de un pueblo vecino, un acto administrativo que para ella representaba un salto cuántico hacia la autonomía. Durante toda su vida, el poco dinero que manejaba lo guardaba en una lata. Tener una libreta con su nombre impreso, un objeto oficial que la reconocía como una entidad económica, le dio una sensación de solidez que nunca había conocido. La segunda tarea fue más difícil, aprender a ignorar la presión social. Villanueva de la Sierra se convirtió en un hervidero de hostilidad silenciosa. Las miradas ya no eran de lástima, sino de resentimiento. La acusaban de desagradecida, de avara, de querer destruir la comunidad. Doña Carmen orquestó una campaña de desprestigio, esparciendo rumores de que Pilar estaba senil y siendo manipulada por el abogado para robar el patrimonio del pueblo. Cada viaje a la panadería se convertía en una prueba de resistencia. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La vergüenza que antes la encorvaba había sido reemplazada por una especie de calma desafiante. Ya no bajaba la mirada, sostenía los ojos de quienes la juzgaban, no con arrogancia, sino con la tranquila seguridad de quien conoce su verdad. Este fue otro aprendizaje. La opinión de los demás solo tiene el poder que uno le concede. Y ella, después de una vida entera siendo definida por otros, había decidido finalmente retirárselo. El día de la confrontación final no llegó con truenos, sino con la quietud tensa que precede a una tormenta de verano. La reunión se fijó en la sacristía, el epicentro del poder del padre Javier, un espacio revestido de madera oscura que olía a incienso rancio, a cera de velas y a siglos de autoridad incuestionable. Los retratos al óleo de los párrocos anteriores, con sus miradas severas y sus ropajes solemnes, parecían juzgar desde las paredes. Doña Carmen de la Fuente estaba allí, sentada en una silla de respaldo alto, como si fuera un trono, con un vestido de luto riguroso que no correspondía a ninguna muerte reciente, sino al ultraje que sentía su orgullo. Junto a ella, el padre Javier, de pie, paseaba de un lado a otro, ensayando mentalmente los argumentos que usaría para aplastar esa ridícula farsa. Ambos exudaban una confianza blindada, la certeza de quienes nunca han visto su mundo desafiado. Cuando Pilar entró, acompañada por el señor Casares, el aire se espesó. Ella llevaba su mejor vestido, uno de color gris marengo, y sus manos, nudosas y temblorosas, se aferraban a un pequeño bolso de tela. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero a su lado, la calma del abogado era un ancla. Él no entró como un intruso, sino como alguien que vuelve a un lugar que le pertenece. Colocó su maletín sobre la mesa de roble macizo, con un sonido sordo y definitivo, un sonido que marcó el verdadero comienzo de la batalla. La ofensiva la inició el padre Javier, con una voz que intentaba ser a la vez compasiva y firme, la misma que usaba desde el púlpito para amonestar a los pecadores. Pilar,
Hija mía, comenzó, evitando mirar al abogado. Comprendemos que la vejez puede traer confusión. Hay gente sin escrúpulos que se aprovecha de la bondad y la soledad de nuestros mayores. Su estrategia era clara: infantilizarla, declararla incompetente sin decirlo abiertamente, presentarla como una víctima a la que él, como buen pastor, debía proteger de los lobos. Doña Carmen añadió su propio veneno, con una voz sibilante. ¿Quién es este hombre, Pilar? ¿Te ha prometido el oro y el moro? Deberías saber a tu edad que los milagros no vienen en forma de abogados de la ciudad. Intentaron acorralarla, crear una atmósfera de duda y vergüenza, esperando que se derrumbara, que pidiera perdón por el alboroto y se retirara a su rincón de siempre. Pero Pilar, aunque temblaba, no bajó la vista. Se mantuvo en silencio, tal como le había indicado el señor Casares. Él dejó que la tormenta de condescendencia se agotara por sí sola. No interrumpió, no levantó la voz, simplemente esperó, observándolos con una mirada analítica, casi clínica, que los desarmó más que cualquier grito. Cuando por fin se hizo el silencio, se inclinó sobre su maletín y con una lentitud deliberada, giró los pestillos metálicos. El doble clic resonó en la sacristía como el cerrojo de una celda que se abre. El señor Casares no se dirigió a ellos, sino a Pilar. Su tono era respetuoso, didáctico, como si estuviera explicando algo a una clienta de gran importancia, ignorando por completo la presencia de los otros dos. Señora Jiménez, como le expliqué, estamos aquí para ejecutar la última voluntad de don Julián de la Vega y Salazar. Al oír el nombre completo del benefactor, el padre Javier dejó de pasear. Don Julián era una leyenda, el pilar sobre el que se asentaba la prosperidad de la parroquia. El abogado extrajo la carpeta de cartón y la abrió sobre la mesa. Los documentos del interior, aunque antiguos, estaban impecablemente conservados. Don Julián, continuó el abogado, fue un hombre de profunda fe, pero también de una aguda percepción de la naturaleza humana. Observó durante años el servicio de su madre, y posteriormente el suyo, y lo consideró la más pura expresión de devoción, una que contrastaba con la vanidad que a menudo veía a su alrededor. Mientras hablaba, iba colocando los documentos en orden sobre la mesa. El testamento original, con su caligrafía intrincada y sus sellos de lacre, las actas notariales que confirmaban su validez a lo largo de los años, y el certificado de defunción de su último heredero, un nieto que había vivido y muerto en Argentina. Cada papel era un golpe sordo contra la armadura de arrogancia del sacerdote y la matriarca. Sus rostros comenzaron a cambiar, la seguridad se fue agregando, para dar paso a una incómoda incertidumbre. ¿Qué era todo aquello? En la cláusula 27ª de su testamento, prosiguió el señor Casares, y su voz, hasta entonces calmada, adquirió un peso solemne. Don Julián estableció una disposición final y secreta, condicionada al fin de su linaje directo. Se puso unas gafas de lectura, tomó el documento principal y leyó en voz alta, con una dicción perfecta que hacía que cada palabra resonara contra los muros de piedra. Por tanto, y en última instancia, como acto de justicia divina y terrenal, y en reconocimiento a un servicio que trasciende cualquier recompensa monetaria, legó la totalidad del edificio parroquial de Villanueva de la Sierra, así como los terrenos adyacentes sobre los que se asienta, a la última descendiente superviviente de la familia Jiménez, cuyo servicio fiel ha sido el verdadero pilar de esta casa de Dios. Hizo una pausa y levantó la vista del papel. El silencio que siguió no fue un silencio vacío, fue un vacío sonoro, un abismo en el que cayeron todas las certezas, todas las jerarquías, toda la historia del pueblo. El rostro del padre Javier había perdido todo su color, sus labios se movían sin emitir sonido. Doña Carmen se había quedado congelada, con la boca entreabierta en una mueca de incredulidad absoluta. Y entonces el abogado pronunció la frase final, mirando directamente a Pilar. Esa última descendiente, señora Jiménez, es usted. A efectos legales, desde hace 37 días, usted es la única y legítima propietaria de esta iglesia. La noticia no aterrizó en la mente de Pilar como un pensamiento coherente, sino como una onda expansiva que la dejó sorda y sin aliento. Propietaria. La palabra no tenía sentido. Era un concepto tan ajeno a su existencia como la idea de volar. Su mente, en un acto de autoprotección, se refugió en lo tangible. El tacto áspero de la lana de su vestido bajo sus dedos, el olor a polvo y a madera vieja de la sacristía, el dibujo de las vetas en la mesa de roble. Recordó sus rodillas doloridas sobre las baldosas frías, el peso del cubo de agua, el ardor del jabón en las grietas de sus manos. Recordó la mirada de desdén de doña Carmen al entregarle las obras, el tono impaciente del padre Javier al darle una orden. Toda su vida, cada gesto, cada humillación, cada oración silenciosa, se había desarrollado dentro de unos muros que, sin que ella lo supiera, le pertenecían.
No sintió alegría, ni triunfo, ni ganas de venganza. Sintió un vértigo profundo, como si el suelo que había fregado durante 50 años se hubiera vuelto líquido bajo sus pies. Era la dueña de su propia jaula. La revelación fue tan brutal, tan sísmica, que la despojó de todas las emociones, dejándola en un estado de calma absoluta y extraña. Era el silencio que queda en el centro de un huracán. Lentamente, levantó la vista y miró a su alrededor, no como una sirvienta, sino como alguien que inspecciona su herencia por primera vez. El primero en romper el hechizo fue el padre Javier, cuya incredulidad se transformó en una rabia sorda. «Esto es absurdo, una blasfemia», tartamudeó, su rostro enrojeciendo. «Es un fraude. Esta mujer apenas sabe leer, la está manipulando». Doña Carmen, recuperada del shock inicial, se unió al ataque con la ferocidad de una leona herida. «Llevaremos esto a los tribunales, a la diócesis, al obispo. Se demostrará que este testamento es falso o que ella no está en su sano juicio para administrar nada. Terminará en la calle y usted en la cárcel, abogado de pacotilla». Sus amenazas, que antes habrían aterrorizado a Pilar, ahora sonaban huecas, desesperadas. El señor Casares no se inmutó. Con la misma calma metódica, deslizó sobre la mesa un último documento, una copia de la inscripción actualizada en el registro de la propiedad de Salamanca. «Pueden llevarlo donde deseen», dijo con una voz gélida. «La ley es la ley. Cada paso ha sido verificado. La propiedad está a nombre de la señora Jiménez. Cualquier intento de coacción o de iniciar acciones legales sin fundamento será respondido con una demanda por daños y perjuicios». Luego, en un gesto que selló la transferencia de poder de forma definitiva, se giró hacia Pilar, ignorando por completo a los otros dos. Se inclinó ligeramente y le preguntó, con un respeto que ella jamás había recibido: «Señora Jiménez, ahora todo depende de usted. ¿Cuáles son sus primeras instrucciones?». Esa pregunta, tan simple y tan cargada de significado, fue el verdadero momento de la coronación. Todas las miradas se posaron sobre Pilar. El sacerdote, la matriarca, el abogado, todos esperaban. El poder de decidir, un poder que nunca había anhelado ni imaginado, ahora descansaba enteramente sobre sus hombros encorvados. Podría haberlos expulsado. Podría haber saboreado una venganza justa, devolviéndoles la humillación que le habían infligido durante décadas. Podría haberles recordado que el hombre al que ella servía predicaba la humildad, una lección que ellas había olvidado. Pero Pilar no estaba hecha de ese material. Su victoria no necesitaba ser ruidosa. Su vida entera había sido un ejercicio de resistencia silenciosa, y su primer acto como propietaria no sería diferente. Tomó una respiración profunda, el aire de la sacristía llenando sus pulmones por primera vez sin el peso de la opresión. Miró primero al padre Javier, luego a doña Carmen, y en su mirada no había odio, solo una profunda y agotada serenidad. Y entonces, con una voz clara y firme que no parecía la suya, dio su primera orden. «La notificación de desalojo», dijo, dirigiéndose al sacerdote como si fuera un simple empleado, «queda anulada. Mi habitación es mi hogar». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Por lo demás, de momento, todo sigue igual. Pueden continuar con sus deberes». Se levantó de la silla, y por primera vez en su vida, fueron ellos los que parecían pequeños. Aquella decisión, pronunciada en el tenso silencio de la sacristía, no fue un grito de guerra, sino la afirmación tranquila de una realidad que ya no podía ser negada. Pilar no los echó. No hubo un ápice de revancha en su voz. Simplemente recogió su dignidad, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás a un sacerdote mudo y a una matriarca cuyo rostro era una máscara de furia impotente. Caminó por la nave central de la iglesia, ahora vacía y silenciosa, y por primera vez en su vida, sus pasos no resonaron con la cadencia de una sirvienta, sino con el peso de una guardiana. La luz que se filtraba por las vidrieras de colores ya no iluminaba las motas de polvo que debía limpiar, sino que parecía saludarla, reconociéndola. Cada banco de roble, cada columna de piedra, cada santo de madera tallada, le resultaba familiar, pero la perspectiva era completamente nueva. Ya no era una extraña en la casa de Dios, era la dueña de la casa, y Dios por fin parecía estar de su lado. No sentía euforia, sino una paz profunda y abrumadora, la paz de quien encuentra su lugar en el mundo después de una vida entera sintiéndose fuera de él. Al llegar a la puerta de su pequeño cuarto, la misma que en 30 días debía haber cruzado por última vez, introdujo la llave en la cerradura, y el simple gesto se sintió como un acto de soberanía.
Aquella noche, por primera vez en meses, durmió sin el nudo de la ansiedad en el estómago. La noticia se extendió por Villanueva de la Sierra con la velocidad y la ferocidad de un incendio en un campo de trigo seco. Al principio, fue recibida con incredulidad, como una fábula o el chisme de un borracho. Pero cuando el señor Casares regresó a los pocos días y colocó un aviso formal en el tablón de anuncios del ayuntamiento, detallando la transferencia de la propiedad, la incredulidad se transformó en un asombro colectivo que sacudió los cimientos del pueblo. Las dinámicas sociales, inmutables durante generaciones, se desmoronaron en cuestión de horas. Doña Carmen de la Fuente se encerró en su casa y su humillante espectáculo dominical de caridad con las obras de comida cesó de forma abrupta y definitiva. Su poder, construido sobre la exhibición pública de su estatus, se evaporó en el aire. El padre Javier, por su parte, intentó mantener una fachada de normalidad, pero sus sermones sobre la prosperidad y las donaciones ahora sonaban desesperadamente huecos. La gente del pueblo comenzó a mirar a Pilar de una forma completamente nueva. Las miradas de lástima y desdén fueron reemplazadas por una mezcla de respeto, curiosidad y, en algunos casos, un miedo palpable. Los mismos vecinos que antes la ignoraban ahora la saludaban con un tímido «Buenos días, doña Pilar», un tratamiento que a ella le resultaba tan extraño como poderoso. El silencio que la había rodeado durante toda su vida se había roto y en su lugar crecía un murmullo de leyenda. Pilar no se dejó llevar por su nuevo estatus. Su victoria no era un fin, sino el comienzo de una responsabilidad que sentía profundamente. Su primer acto como propietaria no fue redecorar el altar ni cambiar las vestiduras del sacerdote, sino pedir al señor Casares una revisión completa de las cuentas de la parroquia de los últimos 10 años. Los libros de contabilidad revelaron lo que ella siempre había intuido. Las donaciones de las familias pudientes y las colectas de las fiestas patronales generaban unos ingresos considerables, una gran parte de los cuales se destinaba a gastos ornamentales y a mantener el lujoso estilo de vida del párroco. Con los documentos en la mano, Pilar tomó su primera gran decisión. Convocó una reunión con el alcalde y el padre Javier, no en la sacristía, sino en la plaza del pueblo, a la vista de todos. Con una voz tranquila pero inquebrantable, anunció que a partir de ese momento, el 20% de todos los ingresos de la iglesia se destinaría a la creación y mantenimiento de un comedor social y un pequeño albergue para los necesitados de la comarca. Utilizarían el antiguo salón parroquial, un espacio grande y abandonado que se llenaba de trastos. No era una sugerencia, era una orden. Por primera vez, los recursos de la iglesia no servirían para ensalzar a los poderosos, sino para amparar a los débiles. La resistencia, como era de esperar, no tardó en manifestarse, aunque de forma solapada. El padre Javier, incapaz de oponerse abiertamente, argumentó que se necesitaban permisos de la diócesis, que las normativas sanitarias eran complejas, que el proyecto era inviable. Intentó ahogar la iniciativa en un mar de burocracia, esperando que la paciencia de Pilar se agotara. Doña Carmen, desde su reclusión, movió sus hilos, susurrando a sus allegados que el comedor social atraería a indeseables al pueblo, que era una locura impulsada por la senilidad de una anciana. Pero algo había cambiado en Villanueva de la Sierra. El monopolio del poder se había roto y la gente empezó a tomar partido. El panadero, un hombre que siempre había sentido un profundo desprecio por la arrogancia de doña Carmen, fue el primero en ofrecerse a donar el pan sobrante cada día. Luego, un agricultor prometió una caja de verduras a la semana. La costurera del pueblo organizó a un grupo de mujeres para remendar mantas y ropa para el futuro albergue. Daniel, el monaguillo, se convirtió en el ayudante más entusiasta de Pilar, corriendo recados y movilizando a los jóvenes. La comunidad, que durante tanto tiempo había sido un coro silencioso de la opresión, estaba encontrando su propia voz, uniéndose ante un acto de justicia que todos, en el fondo, sabían que era necesario. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de la propia Pilar. Con una parte de los ahorros que el señor Casares le ayudó a recuperar de cuentas parroquiales mal gestionadas, compró una pequeña casa en una calle tranquila, cerca de la iglesia. Era modesta, con un pequeño patio donde plantó geranios y un par de tomateras, pero para ella era un palacio. El acto de cerrar su propia puerta por la noche, de cocinar en su propia cocina sin el olor a humedad de los muros de la iglesia, de sentarse a leer junto a una ventana que daba a la calle y no a un muro de piedra, le proporcionó una sensación de seguridad y autonomía que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Dejó de limpiar los suelos de la iglesia. En su lugar, contrató a una mujer joven del pueblo que necesitaba el trabajo, pagándole un salario justo, el triple de lo que ella había recibido jamás. Su papel ahora era el de supervisora, el de guardiana. Pasaba las tardes en la sacristía, no de rodillas, sino sentada a la mesa de roble, aprendiendo del señor Casares a descifrar presupuestos y a entender contratos. Sus manos, antes deformadas por el trabajo duro, ahora sostenían un bolígrafo,
firmando los documentos que estaban convirtiendo su visión en una realidad tangible. Ya no era un vestigio del pasado, era la arquitecta de un nuevo futuro para su pueblo. Un año después, el comedor social, El Pilar, servía 30 comidas calientes al día. La iglesia de Villanueva de la Sierra seguía celebrando sus misas, pero el ambiente había cambiado. La opulencia había dado paso a una sobriedad digna, y las homilías del padre Javier, bajo la atenta y silenciosa mirada de Pilar desde el último banco, hablaban más de compasión y menos de donaciones. Ella nunca ostentó su poder. Se convirtió en una leyenda silenciosa, una presencia constante que recordaba a todos que la verdadera fe no reside en el oro de los retablos, ni en el poder de los apellidos, sino en la dignidad de los actos cotidianos. Su victoria no fue una venganza, sino una restauración. Había devuelto la iglesia a su propósito original, ser un refugio. Al final, la gente del pueblo entendió una lección que se transmitiría de generación en generación. Los cimientos más sólidos de una comunidad no están hechos de piedra, sino del espíritu inquebrantable de aquellos que, incluso en la sombra, nunca dejan de servir. La historia de Pilar Jiménez se convirtió en el verdadero pilar de Villanueva de la Sierra, un recordatorio eterno de que hasta la voz más silenciada puede un día hacer temblar los muros más antiguos. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por escuchar. Los años que siguieron no trajeron una revolución ruidosa, sino una transformación silenciosa, tan profunda y gradual como el desgaste de la piedra por el agua. El comedor social, El Pilar, se convirtió en el nuevo corazón de Villanueva de la Sierra, un lugar donde las viejas jerarquías se disolvían en el vapor de la sopa caliente. Ya no era el atrio de la iglesia el centro de la vida social, sino esta sala modesta y bulliciosa, donde el agricultor que había perdido su cosecha se sentaba junto a la viuda que apenas podía pagar la leña. Pilar nunca actuó como una dueña o una directora. La mayoría de los días se la podía encontrar en la cocina, con un delantal puesto, pelando patatas o escuchando en silencio las penas de una madre joven. Su poder no residía en dar órdenes, sino en su presencia constante y tranquila, un recordatorio viviente de que la dignidad era el ingrediente principal de cada plato que se servía. El padre Javier continuó oficiando la misa, pero sus sermones habían perdido su arrogancia. Hablaba menos de grandes proyectos y más de pequeños gestos, a menudo bajo la mirada serena de Pilar, que seguía ocupando su lugar en el último banco. Su legado no estaba escrito en placas de bronce, sino en la rutina diaria de la compasión, en la certeza de que, en Villanueva de la Sierra, ya nadie volvería a pasar hambre o a sentirse invisible. La verdadera alquimia de esta historia no fue la transformación de una limpiadora en propietaria, sino la transmutación del dolor en propósito. Pilar nunca olvidó el frío que se colaba por las rendijas de su cuarto, ni el sabor amargo de la caridad condescendiente, ni el peso de las miradas que la atravesaban sin verla. Pero en lugar de permitir que esos recuerdos se convirtieran en rencor, los utilizó como un mapa. Cada detalle del comedor social fue diseñado para sanar una herida que ella conocía íntimamente. Insistió en que las mesas fueran redondas, para que nadie tuviera que sentarse en la cabecera. Se aseguró de que cada persona pudiera elegir su comida, por simple que fuera, para devolverles el poder de la elección que a ella le había sido negado. Prohibió la palabra sobras, porque sabía que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu. Su pasado de humillación se convirtió en un manual de empatía. No ofrecía lástima, porque sabía lo poco que abrigaba. Ofrecía respeto, un plato caliente y un lugar donde el silencio no era sinónimo de soledad, sino de paz. Su dolor, acumulado durante décadas, no se había borrado, se había reciclado, convirtiéndose en el combustible que calentaba el refugio que había construido para otros. Era la prueba definitiva de que las cicatrices más profundas pueden enseñar a curar mejor que cualquier manual. La historia de Pilar Jiménez trascendió los límites de Villanueva de la Sierra, no a través de grandes titulares, sino como una leyenda susurrada de pueblo en pueblo. Se convirtió en el cuento de La barrendera que heredó la fe, una narración que la gente contaba en las tabernas y en los mercados para recordar que el mundo, a veces, podía ser justo. La inspiración más tangible de su legado se manifestó en las vidas que tocó directamente.
Daniel, el monaguillo que le ofrecía su bocadillo, se fue a estudiar trabajo social a Salamanca, escribiéndole cartas a Pilar en las que le decía que ella le había enseñado que la justicia social no era una teoría en los libros, sino un acto de voluntad. La mujer que Pilar contrató para limpiar la iglesia pudo por primera vez enviar a su hija mayor a clases de música. Pequeños actos de decencia se propagaron en círculos concéntricos. Delegaciones de otros pequeños pueblos, enfrentados a sus propios problemas de abandono y desigualdad, empezaron a visitar el comedor El Pilar, no para copiar un modelo, sino para entender el espíritu que lo animaba. Pilar nunca dio discursos ni buscó reconocimiento. Su inspiración no radicaba en lo que decía, sino en lo que había hecho, demostrar que una sola persona, armada únicamente con su dignidad, podía recordarle a toda una comunidad el verdadero significado de la palabra prójimo. Al final, la lección más profunda que Villanueva de la Sierra aprendió no fue sobre leyes o testamentos, sino sobre el valor. La comunidad se vio obligada a mirarse en el espejo que Pilar le sostenía y no les gustó la imagen que les devolvía, la de su propia complacencia, su silencio cómplice, su crueldad casual. Comprendieron que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de coraje para defender al vulnerable. La historia de Pilar desmanteló la creencia de que el valor de una persona estaba ligada a su apellido o a sus posesiones. Les enseñó que décadas de servicio silencioso y honesto acumulaban un capital moral más sólido que cualquier fortuna. La Iglesia, que antes era un símbolo de poder y exclusión, se convirtió en un testimonio de que la fe, para ser real, debe manifestarse en la justicia terrenal. La gente aprendió que los verdaderos pilares que sostenían aquel edificio no eran las columnas de piedra tallada ni las vigas de roble centenario, sino el espíritu inquebrantable de la mujer que, durante 50 años, había pulido sus suelos de rodillas, manteniendo viva una llama de decencia cuando todos los demás la habían dejado extinguir. Esa verdad, una vez revelada, cambió para siempre la forma en que se miraban los unos a los otros. La historia de Pilar Jiménez no es un cuento de hadas con un final feliz, sino el relato de un final justo. No encontró un tesoro, sino que reclamó una vida que le había sido robada en silencio, pieza a pieza. Su mayor logro no fue heredar un edificio, sino reconstruirse a sí misma, encontrando una voz después de una vida de susurros, y demostrando que la dignidad, una vez que se recupera, es la única propiedad que nadie puede volver a arrebatarte. Su viaje nos recuerda que en los rincones más olvidados de nuestro mundo, en las vidas más discretas, a menudo reside una fuerza capaz de mover los cimientos de la injusticia. Nos enseña que el respeto no se pide, se ejerce, y que el legado más perdurable no es el que se construye con oro, sino con actos de bondad inquebrantable. Si esta historia te ha recordado que cada vida importa y que el verdadero poder reside en la fortaleza silenciosa, compártela. Suscríbete para seguir descubriendo las historias que nos demuestran que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo. Gracias por escuchar.